La Iglesia Católica celebra este 2017 el cuarto centenario de la muerte del beato Fernando de Ayala de San José. ¿Pero realmente conocemos quién es y qué hizo? Vamos a explicar su vida brevemente. Fernando de Ayala nació en Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real. Sus padres, Hernando de Ayala y María Fernández, eran unos humildes campesinos que le educaron en la fe católica. Fue bautizado el día 1 de noviembre del año 1575 en la parroquia de Ballesteros de Calatrava. El 18 de mayo de 1593, cuando Fernando tenía 18 años, se sintió llamado a la vida religiosa e ingresó como novicio en la Orden de los Agustinos Calzados de Montilla, en Córdoba. Hizo su profesión religiosa el 19 de mayo del año siguiente, completando sus estudios eclesiásticos en Alcalá de Henares. Allí sobresalió en filosofía, teología y sagradas escrituras. Fernando destacó por su gran capacidad intelectual. Sin embargo, sus inquietudes apostólicas le llevaron a marcharse a evangelizar Filipinas. Antes de marcharse en 1603, Fray Fernando visitó Ballesteros para despedirse de los suyos. Para ir a Filipinas hicieron una breve estancia en México, donde se retomaban fuerzas para reprender la travesía del Pacífico, y allí llamó la atención, desde el primer momento, por sus apasionados sermones. Llegó a Filipinas en 1604, donde permaneció poco más de un año, pues en 1605 pasó a Japón, empleando unos meses en aprender la lengua. En Japón fundó numerosas capillas y en los primeros años bautizó a más de 3.000 personas y fue nombrado vicario provincial de los religiosos agustinos en Japón. En 1612 subió al trono de Japón el emperador Dai-Fusama, que comienza una persecución contra los cristianos. Ese mismo año, Fernando fundó un pequeño convento en la ciudad de Nagasaki, y a partir de entonces fue cuando comenzaron las dificultades y persecuciones, no solo contra los religiosos, sino también contra todos los cristianos, torturando y matando a numerosos cristianos por mantenerse fieles a Dios y a su fe. Nuestro Fray Fernando pudo esconderse y, junto con algunos religiosos dominicos, continuar su actividad apostólica, decidido a resistir los peligros que le amenazaban. Al saber que en el reino de Mura los cristianos reclamaban la presencia de algún sacerdote, allá se dirigió en 1617. Tanto él como el dominico Fray Alonso Navarrete pudieron ejercer el apostolado durante algún tiempo, hasta que se hizo pública su presencia. El reyezuelo de Amura mandó prenderlos, y el simple hecho de ser sacerdotes de la Iglesia Católica fue causa suficiente para condenarlos a muerte. La sentencia fue ejecutada en Omura, siendo decapitados a machetazos el jueves 1 de junio de 1617. Sus cuerpos fueron arrojados al mar y aparecieron incorruptos después. Fray Fernando de Ayala de San José fue beatificado por el Papa Pío IX, junto con otros 204 mártires del Japón, el 7 de mayo de 1867. Fue el 1 de julio de 1891 cuando la imagen que actualmente tenemos del beato llegó al pueblo. Se reunieron todos los fieles
en el vecino pueblo de Villar del Pozo, donde fue recibida la imagen con un elegante altar, y desde allí partió en procesión a Ballesteros, haciéndose grandes fiestas con motivo de la solemne entrada y engalanándose el pueblo para la ocasión. En verano de 1895 se le erigió la capilla en su honor en la parroquia, capilla que actualmente se conserva y donde se venera la imagen del beato. En la actualidad, Ballesteros celebra las fiestas patronales en honor al beato la última semana de agosto, y en este año 2017, con motivo de los 400 años de su muerte, se celebró el 1 de junio, un rosario de la aurora y ofrenda floral, una misa y procesión extraordinaria, contando con numerosos fieles, curas y el obispo de la diócesis de Ciudad Real, y engalanándose el pueblo para la ocasión. Ya conocemos la historia de nuestro beato. Ahora todos debemos preguntarnos, ¿qué me enseña la vida de nuestro paisano a mí? Nos debe enseñar que todos los que sois padres y abuelos tenéis que educar en la fe católica a vuestros hijos, no solo llevándolos a catequesis o a clase de religión, sino con vuestro ejemplo de obras y palabras. Nos debe enseñar que Dios es lo más importante en nuestra vida y que debemos estar atentos a la misión que tiene para cada uno de nosotros, y no olvidar preguntarnos qué quiere Dios de mí. Nos enseña que debemos esforzarnos en nuestros trabajos, casas, escuela, en el campo, para colaborar con Dios en hacer un mundo mejor. Nos enseña que todos debemos ser misioneros en todos los lugares, incluidos en casa y nuestro pueblo. Debemos predicar el Evangelio de Cristo a todos. La muerte del beato nos enseña que debemos ser fieles a Dios, que debemos acordarnos y ayudar a nuestros hermanos cristianos, que 400 años después siguen siendo asesinados por su fe. Debemos rezar por ellos, por sus verdugos, y ayudarles cuando intentan huir de esta barbarie. Y por último, también nos enseña que hoy nosotros tenemos que ser católicos practicantes sin miedo al qué dirán, sin miedo a las críticas, sin miedo a ser perseguidos, sin miedo a pensar de acuerdo al Evangelio y no como la sociedad quiere. Y sobre todo, sin miedo a amar a Dios y amar al prójimo como Jesús nos enseñó.